también. A ver, querido Alberto Iturralde, ¿estás ahí? Muy buenas. Muy buenos días. Saludos cordiales, gracias dobles porque hoy es día de fiesta en la capital de España. Premio doble, contar contigo y disfrutar contigo en esta mañana viernes. Nada, yo encantado. Y además, mira, como me has pillado en Bilbao, no tengo excusa. Ah, en Bilbao no es fiesta, efectivamente, hoy. Ahí Como en está. muchos otros lugares. Bueno, vamos a ver cómo están los mercados. Vamos a invitar, como siempre, a nuestros oyentes a que participen. La forma que más nos gusta es dejándonos la pregunta grabada para Alberto Iturralde en el WhatsApp de Capital Radio, el 687-050-600. También se puede preguntar por correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Así que vamos a entrar en harina. ¿Cómo está el mercado? Una primera aproximación, querido Alberto, ¿cómo lo ves? Bien, porque hay que entender que durante un movimiento lateral amplio, como el que estamos viviendo durante este último mes, ya hace cosa de mes y pico yo se lo adelantaba a Marta una tarde de lunes y le decía, mira, lo más normal es que la velocidad del rebote se vaya decelerando para empezar a estar ya más lateral el mercado. Y es lo que hemos visto. El problema que tenemos con los movimientos laterales es que quien sigue muy de cerca el mercado y quizás tienda a perder la perspectiva global, cada vez que tenemos recortes como el que vivíamos ayer, pues de repente se nos pone el cuerpo de esto se va muy para abajo. Lo mismo sucede cuando rebota, que se nos pone el cuerpo de que se va muy para arriba. No, lo que estamos viviendo es un mercado tremendamente lateral y seguramente va a continuar siendo así, pero con un ligero tono alcista. ¿Por qué? Porque el sentimiento negativo que vivíamos justo con el final de la caída del coronavirus, todavía no se ha compensado por un sentimiento positivo proporcional. Ese sentimiento positivo tiene que ser o bien muy intenso o bien muy moderado, pero durante mucho tiempo. Y lo más normal es que, más que ser muy intenso, es decir, con una subida muy fuerte que genere un intenso sentimiento positivo, lo más normal es que sea esa segunda posibilidad, la de un sentimiento positivo moderado, prolongado en el tiempo. Y a eso seguramente obedecerá un movimiento lateral con un tinte alcista. El mercado español es muy peculiar. Yo lo comentaba también el lunes, las peculiaridades del mercado español, porque hay que tenerlo en cuenta. Cuando en diciembre del 19, es decir, cuando hace 6 meses dábamos una visión para este año, yo explicaba que había una razón muy importante por la que probablemente el mercado español funcionaría peor que el europeo y mucho peor que el americano. Y era que los procesos electorales relevantes ya se habían llevado a cabo. Y eso había supuesto durante esos procesos electorales un sobredimensionamiento de las subidas en el mercado español, es una práctica muy habitual, que lógicamente luego se iban a compensar con mayores caídas a la hora de ver el mercado global más débil. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues más o menos lo que comentábamos, que el mercado estadounidense, ante una contingencia inesperada como el coronavirus, ha funcionado mal, pero ya se está recuperando mucho más que los demás por aquello de las reelecciones de Donald Trump. El mercado europeo y el alemán a la cabeza tiene caídas, pero no tan fuertes como en España, y lógicamente en España nos estamos encontrando con que ya no hay ninguna razón para funcionar como los demás, y sí muchas para funcionar peor. Tenemos a la banca, que es un sector que en España tiene un peso enorme y del que ya hemos advertido durante estos 2 últimos años, y desgraciadamente el especulador del mercado español durante los próximos meses va a sufrir mucho, porque va a ir viendo cómo otros mercados como el americano y el alemán funcionan mejor, y sin embargo en España vivimos un movimiento lateral lastrado sobre todo por esa banca que tiene algo debajo de las alfombras y todavía no nos lo ha contado. Qué interesante esta aproximación. Y qué curioso la mezcla de los sentimientos laterales con los alcistas y los positivos moderados en el tiempo. Está siendo un cocinero de los mercados, Alberto. Esto no ha hecho más que empezar. Seguimos en un instante atendiendo a nuestros oyentes aquí en Capital, la Bolsa y la Vida con Alberto Iturralde. Hola, buenos días. Esta es una pregunta para don Alberto Iturralde. Quería que me diese su opinión sobre la empresa de ticker BLPH que cotiza en el Nasdaq. Estoy dentro desde $12. Muchas gracias. BLPH. De Dinamarca, entiendo, la primera, ¿verdad? Pues vale. No soy seguro, supongo que sí. Hay una que es Delphi Technologies y sí. Aunque él nos indique el mercado Nasdaq, a mí me figura en el mercado de Nueva York,
y que está cotizando ahora en 11,16 dólares. La tendencia es tremendamente bajista. Fíjense. Es un tipo de gráfico, y Luis Vicente, luego esto se cuelga en YouTube, o no sé si se está emitiendo directamente, sí, ¿verdad? Se cuelga en YouTube después, efectivamente. Vale, pues es muy importante que acudan los oyentes al canal de Capital Radio para ver ese tipo de cosas, porque aunque sea un valor Nasdaq y de algún modo, o Nasdaq o americano, nos pille de fondo, es importante comprender que este tipo de gráficos se produce en el mercado español con mucha frecuencia. Y hay que saber interpretarlos. Es una tendencia bajista. El valor sale a cotizar hace muy poco tiempo, estamos hablando del año 18, hace 2 años y medio, en enero. Y es un valor que desde que sale a cotizar está bajista. Claro, un precio que cotiza en 58 dólares, cuando sale a cotizar, si desciende hasta, pues como hemos visto durante los últimos meses, 5 dólares, lo lógico es que ralentice la caída, pero no ha dejado de ser bajista. Luego, en un valor así, tú lo único que tienes que entender es que lo más normal es que cuando llegue a una zona de resistencia, frene y continúe con su movimiento bajista. Cada vez menos bajista, lógicamente, porque no va a valer menos de 0, pero bajista. Y esa resistencia está en 13 dólares. Ha rebotado hasta 11,16 desde 5 en los últimos meses. No tiene ningún sentido estar en valores así. Pues ahí lo ven. Y quienes quieran verlo, efectivamente, en el YouTube después, los gráficos de Alberto Iturralde. Y aquí por adelantado en la radio, que es donde estamos escuchando a nuestros oyentes, en el WhatsApp 687-050-600. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Soy Alejandro desde el otro lado del charco. Y me gustaría, esta pregunta va para el fantástico Alberto Iturralde. Y sería, a ver si sería tan amable de explicar las diferencias entre invertir en corto y un ETF inverso. Diferencias, pros, contras, simplemente eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, lo voy a simplificar. En el mundo de los derivados y en el mundo en general, lógicamente, todo el mundo tiene que buscar su sitio y las agencias tienen que buscar su sitio para que ustedes especulen en el lado corto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les dicen, bueno, usted puede ir de Madrid a Barcelona de muchas maneras, pero yo le sugiero que lo haga por Australia, que es un camino que a usted le garantiza llegar a Barcelona sin ningún problema. Y a partir de ahí tú vas más tranquilo porque vas con esa agencia, pero estás llevando a cabo una práctica muy poco lógica, porque para ir de Madrid a Barcelona, hombre, puedes pasar por Zaragoza, pero hacerlo por Australia no tiene mucho sentido. Entonces, es algo así. ¿Por qué? Porque en ese viaje, pasando por Australia, tú vas a pagar comisiones. Porque claro, lógicamente no es lo mismo ir de Madrid a Barcelona directamente que, hombre, darte una vuelta por Australia. Entonces, esas son las comisiones que tú vas a pagar. Eso, alguien dirá, hombre, qué burro es Iturralde, pero ¿cómo puede decirlo así? No se preocupen, miren, yo desde que empecé en bolsa llevo viendo este fenómeno 1000 veces. Y solamente hay que dejar pasar tiempo para que alguien que experimente con productos no derivados, sino intermediarios de derivados, que es un ETF, vayan viendo esos clientes la poca utilidad que tiene el hacerlo con un intermediario más de los que hay, porque lógicamente ustedes para introducir una orden en CFDs o en futuros tienen un intermediario que es su broker, bueno, pues a esto le incluyen otro intermediario más que es el que va a configurar ese fondo bajista que es un ETF. Yo no le veo ningún sentido, pero ¿qué ocurre? Que la industria financiera es la industria financiera. Y hay, amigo, con la iglesia hemos topado. No, hay que hacer más comentarios. De momento, ya se hacen habitualmente. Vamos a escuchar otra pregunta en el WhatsApp. Recuerdo que es el 687-050-600. Hola, muy buenas. Quería que el analista me analizase el valor italiano Recordati. Lo tengo comprado a 39,70 y me gustaría que me diese su opinión. A ver si tiene más recorrido o cómo ve el valor. Muchas gracias. Un saludo. Recordati. Encuentro ese valor. Voy a abrir un gráfico. Este no había aparecido hasta ahora en nuestros consultorios. No lo recuerdo. Pues mira, no había aparecido, pero me alegro de que lo haya hecho. Vale, muy bien. Enhorabuena al oyente que lo ha preguntado. Yo este valor no lo había visto en mi vida, pero lo estoy viendo ahora y me encanta. Bueno, esto es una maravilla.
Y además, el YouTube de hoy hay que verlo. O sea, hay que ir sí o sí a Capital Radio a ver este vídeo. Fíjense. Vamos a describir toda la historia de este valor. Además se ve en un microsegundo lo que hay en este precio. Es un valor alcista desde que sale a cotizar. Inicialmente realiza un movimiento lateral. Este tipo de movimientos laterales, lo voy a marcar en el gráfico, estamos hablando de hace mucho tiempo. La fecha es concretamente el 16 de febrero del 2004, perdón. Es decir, ha salido a cotizar hace 16 años. Se realiza un movimiento lateral. Si ustedes miran el gráfico de Inditex en España, verán que también tiene una salida a cotizar muy similar, con un movimiento lateral enorme, hasta que de repente comienza su tendencia alcista. Esa tendencia alcista, que se inicia además con mucha limpieza en el año 2012, le lleva a cotizar desde el nivel 5,40 hasta marcar en zonas de 40,90. Y además con mucha limpieza. Y lo hace, pues eso, en 3-4 años. Sí, en el 17, en 5 años, llega hasta esa zona. Desde entonces realiza un movimiento tremendamente lateral. Tremendamente lateral. ¿Qué ocurre? Que son vaivenes tan importantes y tan profundos que quien vive dentro del valor apenas aprecia que es un movimiento lateral. Y es muy importante este dato. Porque ese movimiento lateral no estropea la tendencia principal alcista. Simplemente es, por lo que hemos visto en los últimos días, un alto en el camino. Durante un movimiento lateral, nosotros no podemos anticipar qué va a suceder después. Sin embargo, hace una semana, ha delatado el valor que es probable, no seguro, es probable que ese movimiento lateral haya sido solo un alto en el camino para continuar subiendo. ¿Por qué digo probable? Porque nunca tenemos la certeza de qué va a suceder en un valor. Pero a la hora de especular en el mercado, debemos buscar aquellos que más probabilidades nos den. Y este es uno de esos valores. ¿Por qué? Porque si efectivamente ese movimiento lateral se ha roto al alza, vuelvo a marcar el movimiento lateral y verán en YouTube que hay una zona de soporte en 40,75 que he dejado ahí aparcada para hablar ahora de ella. Esa ruptura al alza implica que el valor debería continuar alcista. La velocidad a la que lo vaya a hacer es muy difícil saberlo, pero lo normal es que pueda continuar en un ritmo similar al que vino haciendo hasta el año 2017. Y ahora vamos a hablar de cómo especular en estos valores. El gran error del especulador normalmente consiste en trabajar con certezas y sin darse cuenta de que solo se puede trabajar con probabilidades. ¿Por qué trabajar con certezas? Porque quizás el tono de mi comentario o el entusiasmo que yo pongo al analizar algo o al ver un valor en teoría alcista le pueda llevar a pensar que la subida es segura. No, la subida no es segura, pero viendo lo que hay en el mercado en general, que hay muy poquito valor indicando subidas, este puede estar dentro de nuestro punto de mira y hay que tener en cuenta cómo manejarnos con él. Si se fijan, el movimiento lateral que realizó el valor comienza cuando marca unos máximos en 40,75 y se desplaza lateral durante los últimos 3 años. Ya sé que me estoy entreteniendo mucho, pero hay que mirar este valor bien. ¿Y qué es lo que sucede? El movimiento lateral se ha roto al alza. He colocado una línea horizontal justo en la resistencia más precisa trazada en el movimiento lateral. Esa ruptura al alza no implica que el valor ahora mismo de manera inmediata deba continuar al alza, porque si observan, esa ruptura al alza se produce la última con una limpieza enorme. Y esa limpieza implica que lo más normal es que el valor pudiera querer recortar desde los 43,26 donde cotiza ahora hasta ese nivel 40,75 para apoyarse durante un tiempo en él y posteriormente continuar con su tendencia alcista. Ese es el movimiento natural más probable en este valor. Y eso no implica que no debamos tener un stop. ¿Cuál es el siguiente soporte importante? Clarísimo en el gráfico, la zona 38,55. Además se ve muy claro. Voy a quitar el primero que había trazado para que se vea este segundo soporte. ¿Por qué es esa zona? Porque es la zona 38,50, 38,55, en la que más se ha acumulado el valor posteriormente, es decir, no posteriormente, sino por debajo del que habíamos trazado inicialmente. Luego, ese segundo stop, ese de 38,50, es el que nos sirve para poner un límite de pérdidas a nuestra operación. Y a partir de ahí la estrategia es muy sencilla. Si siempre explicamos
lo hacemos periódicamente, y además ahora el YouTube nos permite hacerlo. En verano pasado hacíamos un montón de programas, Luis Vicente y yo, con vídeo, y lo explicábamos muy a menudo. Los movimientos laterales, y tan limpios como este, más todavía, tienden a duplicarse. Aquí mucho ojo, porque el objetivo que vamos a dar es tremendamente ambicioso. Luego, si esa máxima se cumple, lo normal es que Recordati, el valor italiano del que no habíamos oído hablar en nuestras vidas hasta ahora y que agradecemos al oyente, pudiera durante los próximos meses alcanzar zonas de 53 euros. Está en 43. Pero claro, solamente podemos especular con él, sí. O bien, aceptamos ya un stop en 38,50. Está en 43,19, que es muy amplio el stop. O bien, lo que hacemos es, ahora mismo, esperamos que desde 43,19 vuelva a la baja hasta el punto de ruptura en 40,70, 40,75, el que hemos dicho antes, y en ese punto de ruptura, justo aquí, nos planteamos la compra, si es que hace el recorte, que es muy probable, y a partir de ahí ya claramente nuestro stop en 38,50 es muchísimo más a ganar, porque a ganar tenemos hasta 53 y pico, que lo que tenemos a perder, que es ese 38,50. Oye, y siempre funcionando con probabilidades. No significa que nos vaya a salir bien, pero sí significa que en el mercado hacemos las cosas correctamente. Es decir, nos manejamos con una estrategia clara, con un objetivo claro, con un stop claro y con un valor que tiene más probabilidades de subir. ¿De acuerdo? Yo no sé si es que me he enrollado mucho con esto, pero es que es importantísimo. De verdad, bueno. El análisis yo entiendo y me encanta que ustedes me pregunten a mí, pero yo no quiero que dependan de mí. Quiero que ustedes aprendan a hacerlo. O queremos, también Capital Radio lo quiere, por eso habilita este formato de vídeo. Y esta es una forma maravillosa. Váyanse ustedes al vídeo de Capital Radio y miren toda esta estrategia, porque el valor es maravilloso. Le agradecemos al oyente que lo haya traído. Esto es lo que nos encanta, que de repente un oyente nos descubre lo que puede ser un tesoro. Y lo que nos encanta es poder hacerlo, poder descubrirlo con Alberto Iturralde en lo que se ha convertido, como comprobarán, en una clase magistral de análisis técnico al hilo de Recordati, que es una empresa, que es una financiera que se dedica, he estado mirando mientras hablaba Alberto, a operaciones en el mercado industrial y en el inmobiliario también, italiana, efectivamente. Bueno, Ana María está esperando al teléfono para preguntar en Madrid. Hola, Ana María, buenos días. Buenos días. Mire, señor Iturralde, estoy en Amadeo y en Ferrovial de 2260. ¿Qué le parece esta posición? Y quería entrar en ArcelorMittal. ¿Es adecuado? Gracias, buenos días y que tengan feliz San Isidro. Vale, gracias a ella. No he escuchado el precio de Amadeus, pero tampoco es relevante. Fíjense, son dos valores que no tienen nada que ver, pero nada que ver. Y de hecho hemos insistido durante estos meses en que hay un problema con todo este tema del coronavirus, y es que hay determinados valores de compañías que no conocen cuál va a ser el efecto real de las medidas. De hecho, si observan, para IAG cada 15 días es todo un enigma, porque si se alargan determinadas medidas, ellos tienen que prever que probablemente la entrada en la normalidad para ellos, para IAG o Amadeus, que es un sector, la reserva de viajes, también se va a prolongar 15 días. Con lo cual, como no saben lo que hay detrás de toda esta situación, hay que tener especialmente cuidado con ellos. Y yo, desde luego, no estaría en ninguno todavía. Dicho esto, en Amadeus hace unas semanas comentábamos que había llegado en la caída, en la fuerte caída, hasta un nivel clave, que es la zona 37. Y esto lo comentábamos justo cuando, además, no sé si creo que es esta misma oyente la que nos preguntaba por él. Claro, Amadeus desde la zona 37 rebota hasta niveles ni más ni menos que de 52. Es una señora subida, es prácticamente un 30%. Pero como volvemos al principio del comentario, es decir, no sabemos lo que hay detrás de todas las medidas que se van a tomar en torno al coronavirus. Si el valor comienza a descender, y lo ha hecho, ha vuelto de nuevo a la baja hasta esa zona 37, yo creo que no hay que estar. Porque probablemente de aquí a mucho tiempo esos precios que se están viendo en valores como Amadeus sean, entre comillas, baratos. Es decir, que igual de aquí a unos meses el valor vuelve a cotizar por encima de 53. Pero nosotros no podemos estar especulando con cuestiones que ya tienen un cierto tinte aleatorio. Es decir, no sabemos cuándo se van a producir. Cosa bien distinta es el caso de Ferrovial. ¿Por qué? Porque su gráfico te está diciendo algo muy diferente. Su gráfico te está diciendo que efectivamente,
se resiente por toda la crisis del coronavirus. Fíjense qué caída, estamos hablando que desde la zona 30,25 desciende hasta niveles de 16,30, más de un 40% de caída, un 45% aproximadamente, pero en el rebote luego se ha mantenido lateral, no ha hecho lo que Amadeus, probablemente porque a Ferrovial el problema del coronavirus no le afecta tan directamente como sí a valores como Amadeus. Bueno, pues en el caso de Ferrovial yo vengo comentando estas semanas que lo mejor es entender que probablemente tengamos todavía que ver, entre comillas, nuevos máximos en el mercado. Yo no sé si en el IBEX, pero en el DAX alemán tiene toda la pinta de verse. Y eso probablemente se vea acompañado de un rebote un poquito superior en Ferrovial al que ya había hecho, probablemente marcando nuevos máximos en zonas de 24,65, 24,80, toda esa zona 25 como máximos probables para el caso de Ferrovial. Con lo cual, yo seguiría dentro de Ferrovial, a este le colocaría un stop, por ejemplo, pues, fíjense, en la zona, yo creo que mejor para ese stop estaría en 22 euros, 21,80, más preciso, y mientras tanto seguiría dentro. ArcelorMittal, hace unos días... Vaya semana que lleva ArcelorMittal, ¿eh? Sí, pero es que, vamos a ver, este valor, esta semana que sí ha habido una ampliación de capital. Yo les sugiero a ustedes que siempre abran el gráfico con la mayor amplitud posible. Claro que ya estamos pendientes de lo que ha pasado esta semana, y es muy importante, pero es que este valor lleva súper bajista, agárrense, desde el año, agárrense porque ahora voy a dar los niveles, desde el año 2008, en junio, que marcaba unos máximos justo en 124,50. Si alguien coge una máquina del tiempo y se va a ese momento, dirá, hombre, pero si está cotizando en 52 ya, bueno, es que aquí ha habido contrastes y ha hado operaciones de capital que han hecho que a la hora de ajustar el gráfico, ese punto en el que cotizaba en junio del año 2008, creo que fuera 124 euros. Y está ahora mismo en 7,90. Pero es que ha realizado una caída desde el año 2008, pues del orden de, pues eso, recortar desde 124 hasta 25 euros en muy pocos meses. Es un valor muy bajista. Claro, en los últimos días acercamos el gráfico y efectivamente, yo cuando se hace una ampliación de capital, salvo que sea para una adquisición maravillosa, hay que tener especial cuidado con los valores. Y si ya el mercado reacciona inmediatamente a la baja como lo ha hecho, más todavía. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos comentado con IAG y otros valores a los que les afecta el coronavirus. En este caso en Arcelor, con respecto a la ampliación de capital. No sabemos todo lo que puede haber durante estos días en este valor. Técnicamente no es descabellada la entrada. ¿Por qué? Pues porque fíjense, estamos hablando de que tiene en teoría una zona de mínimos, en la realidad, una zona de mínimos tremendamente importante en ese nivel 6,10, que son los mínimos que marcaba hace unos años, además unos mínimos terribles que le llevaron luego desde 6 a rebotar hasta 30 y ahora ha vuelto de 30 a la baja hasta 6 euros con el coronavirus. Está en esa zona, que claro, esa zona son 7,90 ahora mismo. Estamos hablando de un descuento del 10, mucho más del 10% con respecto a un 20%, con respecto a esa zona 6. Con lo cual yo tendría especial cuidado. Si va a hacer una operación a muy, muy, muy largo plazo y con una perspectiva de ver al valor en zonas de 11,50, que es una zona de resistencia importante, el stop se puede poner en 6. Yo no lo haría. Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde. Bien, pues seguimos en directo en Capital, la Bolsa y la Vida, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Estamos ya en los últimos minutos de consultorio. Ya saben que el final siempre trae un minuto de oro, algo especialmente elegido para nuestros oyentes por Alberto Iturralde. Pero nos quedan algunas preguntitas antes, esperando en el WhatsApp de Capital Radio que escuchamos. Adelante. Buenos días, soy Justo y mi consulta es para Alberto Iturralde, a ver cómo ve Wildcard, que cotiza en el Setra. Estoy dentro a 81,74 con stop loss en 79,50. No sé qué tal lo verá. Pues vamos a echarle un ojo, ¿no? Mal, lo veo mal porque como no entiendo muy bien el valor que es, no sé si tú, Luis Vicente, lo conoces. Wirecard, W-I-R, Wirecard, medios de pago. Sí. Muy bien, sí. Con muchos jaleos últimamente. Sí, y el gráfico lo refleja. El gráfico, cuando haya habido siempre un error, y esto es muy importante, voy a mirar el tiempo para no enrollarme mucho, ha habido siempre un error de los analistas fundamentales contra los técnicos contra los fundamentales,
de considerar unos a otros, los fundamentales a los técnicos, como una especie de brujos de la tribu que mirando un gráfico adivinaban algo, y al revés, ¿no? A los fundamentales como gente esotérica que de repente pues está interpretando datos de una forma que probablemente solo entienden ellos. Es un error por parte de los dos. ¿Por qué? Porque el gráfico lo que está reflejando es una realidad interna que todavía no conocemos. Y en este valor, efectivamente, es la casa de los líos, porque si ustedes observan, verán que en muy poco tiempo realiza movimientos tremendamente volátiles, pero tremendamente. Estamos hablando de que de 80 se va hasta 140 y en muy pocos días lo recorta de nuevo, para estar ahora de nuevo en mínimos en 83,50. Sin embargo, esta casa de los líos siempre ha sido la casa de los líos. ¿Por qué? Porque esto mismo que estamos viendo ahora ya sucedía hace 2 años con movimientos igualmente volátiles. Luego ya sabemos que la actitud del valor, pase o no pase, algo dentro es esa. Y hay que tener especialmente cuidado con valores así, porque los giros son tan veloces que no da tiempo a reaccionar. Yo siempre desaconsejo que estemos en precios de este tipo, no da tiempo a reaccionar nunca. Ahora, dicho todo esto, hay un soporte clave, la zona 80. ¿Por qué? Porque si se rompe la zona 80, observen el gráfico, la siguiente zona importante, consistente, a largo plazo, es la que fue en su día resistencia justo en el nivel 46, toda esta zona, que ahora actuaría como soporte. Y fíjense ustedes qué señora caída sería esa.